Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán, tema compiladores. Carrera Ingeniería en Computación, presentado por Rosas Casillas Carlos Antonio y mi compañero Figueroa Castañón Daniel. Nuestro profesor es Pérez Cebreros Juan Arturo. Introducción. En esta presentación veremos los temas vistos en clase de forma breve y precisa. Debido al paro que se presentó en la unidad de CIME Culhuacán, los temas presentados son: ¿qué es un compilador? Diferencia con un intérprete. Fases de un compilador: análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico, generación de código intermedio, optimización del código y generador del código. Un compilador es un programa que puede leer un programa escrito en un lenguaje fuente, como es el lenguaje humano, y traducirlo a un lenguaje objetivo, un lenguaje que la computadora puede entender, como sería el binario. Un papel importante del compilador es reportar cualquier error que el programa fuente detecte durante el proceso de traducción. Si el programa objetivo es un programa ejecutable, un lenguaje máquina, entonces puede ser llamado por el usuario para procesar entradas y producir salidas. Un intérprete es otro tipo común de procesador de lenguajes. En lugar de producir un programa objetivo como traducción, un intérprete parece ejecutar directamente las operaciones especificadas en el programa fuente sobre las entradas suministradas por el usuario. El programa objetivo en lenguaje máquina producido por un compilador suele ser mucho más rápido que un intérprete al convertir entradas en salidas, aunque un intérprete normalmente puede ofrecer mejores diagnósticos de errores que un compilador porque ejecuta el programa fuente instrucción por instrucción. Las fases de un compilador son: comenzamos con el programa fuente. Primer fase, analizador léxico. Segunda fase, analizador sintáctico. Tercer fase, analizador semántico. Cuarta fase, generador de código intermedio. Quinta fase, optimizador de código. Sexta fase, generador de código. Al final nos da un programa objeto. A su vez se va administrando una tabla de símbolos y un manejador de errores. Análisis léxico o escaneo. Su función principal es leer carácter por carácter. Agrupa los caracteres en secuencias significativas llamadas lexemas. Estas son comparadas contra los patrones para verificar su validez y generar tokens. Otras funciones serían registrar información en la tabla de símbolos, eliminar espacios en blanco, saltos de línea, tabulaciones, comentarios y rutinas de manejo de rutinas de control de errores. Un token es un símbolo abstracto, representa una cadena validada o lexema. El token posee dos componentes, que serían el nombre del token y el valor del atributo. El valor del token es un símbolo abstracto que se utiliza durante el análisis sintáctico y el valor del atributo apunta a una entrada en la tabla de símbolos para ese token. Los componentes léxicos son formas de clasificar tokens. Palabras reservadas, palabras con un significado especial dentro del lenguaje y no pueden usarse como identificadores definidos por un usuario. Identificadores son nombres definidos por el programador para representar variables, funciones u otros elementos del programa. Delimitadores son símbolos que se utilizan para separar, agrupar, estructurar los elementos del código. Operadores son símbolos que indican como una operación a realizar. Literales son valores constantes escritos directamente en el código fuente, como cadenas de texto, números o valores lógicos. Lexema, secuencia de caracteres reconocidas por un patrón. Patrón, descripción formal de una regla para validar una cadena o lexema. Durante este proceso se forma una tabla de símbolos. Esta almacena una lista de identificadores y atributos como dirección física, tipo de dato, etc. Estos dependen del programador, será necesario para análisis semántico y la generación del código. Errores léxicos. Ocurren cuando ninguna cadena encaja con ningún patrón propio del lenguaje. El escáner debe de tener una rutina de manejo de errores que permitirá identificarlos con un número y descripción, además de continuar analizando el resto del código fuente. Ejemplo: código fuente es edad igual 25 más 3.
Paso 1. El analizador léxico lee carácter por carácter. E, D, A, D, espacio, igual, espacio, U2, espacio, 5, espacio, más, espacio, 3. Paso 2. Agrupa caracteres significativos. Edad, igual, 25, más, 3. Paso 3. Etiqueta o lexema cada grupo. Edad es un nombre de variable. Igual es un operador de asignación. 25 es un número. Más es un operador de suma. 3 es un número. Resultado final sería token 1 variable edad. Token 2 asignación igual. Token 3 número 25. Token 4 operador suma y signo de suma. Token 5 número 3. Análisis sintáctico. La segunda fase del compilador es el analizador sintáctico. Utiliza los primeros componentes de los tokens producidos por el analizador léxico para crear una representación intermedia en forma de árbol, la cual se describe la estructura gramatical de la secuencia de tokens. Una representación típica es el árbol de sintaxis, el cual cada nodo interior representa una operación y los nodos hijos representan los argumentos de dicha operación. En esta fase se verifica que la secuencia de tokens cumpla con las reglas gramaticales del lenguaje. El compilador organiza los tokens según la estructura del lenguaje para formar frases y determina si el programa es sintácticamente correcto. Si hay errores sintácticos, se reportan en esta etapa. El análisis sintáctico se basa en las gramáticas libres de texto, GLC, que son un conjunto de reglas formales usadas para definir la estructura sintáctica de los lenguajes de programación. Una gramática tiene 4 elementos básicos: G igual N, T, P, S. Conjunto finito de símbolos terminales, T, son los símbolos que ya no pueden ser reemplazados. Conjunto finito de no terminales, N, son símbolos que pueden ser reemplazados por símbolos T o N. Símbolos inicial, S, símbolo no terminal con el que inicia la gramática y la producción. Conjunto de producciones, P, las producciones de una gramática especifican la forma en la cual los no terminales pueden ser combinados para formar cadenas. Reglas de derivación. Cada producción consiste en no terminales a las que llamamos lado izquierdo X de la producción, luego una flecha seguida de una secuencia de tokens y o terminales a los que llamamos lado derecho y de la producción. Tipos de gramática, cero sin restricciones. X, cualquier string al menos tiene un símbolo N. Y, cualquier string. 1, sensitiva al contexto. X, cualquier string al menos tiene un símbolo N. Y, cualquier string. 1, sensitiva al contexto. X, cualquier string al menos tiene un símbolo N. Y, cualquier string de longitud igual o mayor que X. Tipo 2, gramática libre de contexto, GLC. En sus producciones del lado izquierdo X igual un solo símbolo N y del lado derecho Y cualquier combinación de T y N. Tipo 3, gramática regular, pueden ser lineales por la izquierda o derecha. X igual un solo símbolo N, Y, TN y Y, TN o Y, T. Derivación. Sustituciones en la gramática para validar una cadena. Gramática para A, B o A. Bueno, en este caso vendrían siendo las reglas, por así decirlo, que tenemos de derivación, que vendría siendo el símbolo inicial S nos va a producir A o B. Luego de ahí la A mayúscula nos va a producir a minúscula junto a A mayúscula o B. Y luego B mayúscula nos va a producir al terminal A minúscula. Bueno, entonces tenemos que si queremos obtener la cadena A, B, minúsculas todas, tenemos que partir por el símbolo inicial que vendría siendo S y escogemos la primera producción que vendría siendo A mayúscula para ya después de ahí poderla derivar en A minúscula junto con A mayúscula 2 veces para obtener las primeras 2 A y luego otra vez como tenemos la A mayúscula podemos esa derivarla en B minúscula. De esta forma obtendríamos B, porque si no, si escogemos B mayúscula, pues es un terminal en A minúscula, podría ser en caso de que la cadena que busquemos termine con A minúscula, en ese caso sí podríamos usarla, pero pues en este caso no la ocupamos, así que pues no, realmente no se usa. Árbol de derivación. La derivación se representa a través de nodos conectados con flechas. Si se pueden hacer 2 o más derivaciones con la misma cadena, es ambigua. Análisis semántico.
En esta fase el compilador verifica que las declaraciones y sentencias del programa sean semánticamente correctas, como el uso de identificadores, tipos de datos y ámbitos. Esta fase asegura que el programa no solo esté bien escrito, sino que también tenga coherencia. La tarea principal del análisis semántico es la de determinar propiedades y verificar las condiciones que son relevantes para la buena formación de los programas de acuerdo con las reglas del lenguaje de programación. Además, utiliza el árbol sintáctico y la tabla de símbolos para comprobar si el programa dado es semánticamente coherente con la definición del lenguaje. Recopila información de tipos y la almacena en el árbol sintáctico o en la tabla de símbolos. Esta información de tipos es utilizada posteriormente por el compilador durante la generación de código intermedio. Funciones del análisis semántico. Comprobación de tipos. Garantiza que los tipos de datos se utilicen de forma coherente con su definición. Comprobación de etiquetas. Comprueba las referencias de etiquetas. Comprobación de control de flujo. Mantiene un control de que las estructuras de control se utilizan de manera adecuada. Errores semánticos. Los errores reconocidos por el analizador semántico son incompatibilidad de tipos, variables no declaradas y uso indebido de identificadores reservados. Lenguajes tipados y lenguajes no tipados. Los lenguajes tipados, a estos lenguajes se les puede asignar tipos de datos a las variables, y los lenguajes no tipados, a estos no se les restringen los valores que se pueden asignar a una variable. Generalmente contienen una variable universal. Tipos de verificaciones. Verificaciones estáticas. La verificación estática se realiza antes de ejecutar el programa, generalmente durante la compilación. Los lenguajes tipados se apoyan en este tipo de verificación para garantizar un buen comportamiento del programa y mayor seguridad. Sobre todo eso. Verificaciones dinámicas. La verificación dinámica se realiza durante la ejecución del programa. Los lenguajes no tipados garantizan su correcto comportamiento mediante verificaciones dinámicas, ya que no revisan los tipos antes de ejecutar el programa. Generación de código intermedio. En esta fase el compilador traduce el programa a una representación intermedia, que vendrá siendo un lenguaje de nivel medio. Este código no depende de la arquitectura de la máquina y facilita las siguientes etapas del proceso, especialmente la optimización. Durante esta fase se descomponen las instrucciones del código fuente en operaciones simples, siguiendo una representación abstracta e independiente del hardware. Este formato facilita tanto la optimización como la posterior traducción al código máquina. Las principales características de este proceso son la abstracción de hardware, la optimización y la eficiencia. En la abstracción de hardware, el código intermedio es independiente de una máquina específica, lo que permite que el mismo compilador se utilice para múltiples arquitecturas. La optimización. Esta proporciona una representación clara y uniforme que facilita la aplicación de técnicas de optimización antes de la generación del código destino. La eficiencia. Cada instrucción del código intermedio es sencilla o se vuelve más sencilla, lo que simplifica el proceso de traducción al código máquina. Bueno, en el programa de ejemplo que tenemos aquí debajo se muestra cómo este programa se transforma en un código de 3 direcciones. Es una forma común de representación intermedia. Bueno, en este vamos a declarar una variable de x, vamos a leer un valor dado desde la entrada y se va a evaluar si el valor es mayor que 0. Si la condición es verdadera, se imprime el mensaje x es positivo. Si no, pues vamos a saltar a la etiqueta L1. Bueno, aquí podemos ver que T1 es igual a leer. Ahora sí que vamos a leer el valor de entrada. Luego vamos a asignar el valor de entrada, se lo asignamos a x. Y luego en T2 vamos a hacer la comparación, que x sea mayor que 0. Si resulta ser falso, vamos a saltar a la etiqueta L1, que es el final del programa. Y si resulta ser verdadero, pues simplemente vas a pasar a la siguiente función, que es imprimir x es positivo, y ya. Hasta ahí quedaría. Aparte tenemos las características del código de 3 direcciones, que son las siguientes: operaciones simples, variables temporales y etiquetas. En las operaciones simples, cada instrucción realiza una tarea básica, como leer un valor, evaluar una condición o realizar un salto.
En las variables temporales se utilizan variables temporales como T1, T2, etc. para almacenar resultados intermedios, como el valor leído o el resultado de evaluar condiciones, como en el ejemplo que vimos. Bueno, etiquetas. En las etiquetas se emplean las etiquetas L1, L2, etc. para organizar el flujo del programa, permitiendo representar saltos condicionales de manera clara y eficiente. Optimización de código. El objetivo de esta fase es mejorar el rendimiento del programa sin alterar su comportamiento original. Se busca reducir el uso de recursos de la computadora como el tiempo de ejecución o de memoria, haciendo el código más eficiente. Esta fase le otorga un mejor rendimiento al programa, lo que permite ejecutarlo más rápido y utilizar menos recursos. Se puede reducir el tamaño del código haciéndolo más fácil de distribuir, de implementar y o leer, pero preservando el comportamiento del código original. Es muy importante eso, además de que le brinda una mayor portabilidad. Existen dos tipos de optimización de código: optimización independiente de la máquina y optimización dependiente de la máquina. En el independiente de la máquina se busca mejorar el código intermedio para obtener un mejor código objetivo como salida. La parte del código intermedio que se transforma aquí no involucra registros de CPU ni ubicaciones de memoria absolutas. En la optimización dependiente de la máquina se realiza tras la generación del código de destino y cuando éste se transforma según la arquitectura de la máquina de destino. Implica registros de la CPU y puede tener referencias absolutas de memoria en lugar de relativas. Los optimizadores dependientes de la máquina se esfuerzan por aprovechar al máximo la jerarquía de memoria. Generación de código final. Es la fase crucial y última. El compilador convierte el código intermedio optimizado en código objetivo o ensamblador, ejecutable para una arquitectura específica, manejando asignación de registros, gestión de memoria y selección de instrucciones para optimizar la ejecución. Este código ya puede ser ejecutado por la computadora o enlazado con otros módulos. Conclusión. La compilación es un proceso estructurado y secuencial. El compilador no es una simple herramienta de traducción, sino un sistema complejo que opera en fases bien definidas: análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico, generación de código intermedio, optimización y generación de código final. Cada fase tiene responsabilidades específicas y se apoya en el anterior, lo que garantiza un proceso de traducción robusto y sistemático. El análisis léxico es la base de la validación formal. El analizador léxico convierte el código fuente visto como una secuencia de caracteres en tokens significativos. Esto no solo permite una representación abstracta del programa, sino también realiza la primera detección de errores formales, errores léxicos, y construye la tabla de símbolos, estructura esencial para las fases posteriores. El análisis sintáctico valida la estructura gramatical. Mediante gramáticas libres de contexto, el analizador sintáctico verifica que la secuencia de tokens cumple con las reglas del lenguaje, construyendo un árbol de sintaxis que representa la jerarquía y las relaciones entre los elementos del programa. Esta fase es crucial para detectar errores de estructura y organización del código. El análisis semántico asegura la coherencia lógica. Más allá de la forma, el compilador debe garantizar la cohesión semántica, compatibilidad de tipos, declaración de variables, uso adecuado de identificadores y control de flujo. Esta fase utiliza tanto el árbol sintáctico como la tabla de símbolos para validar el programa no solo esté bien escrito, sino también tenga un sentido lógico. La generación de código intermedio facilita la portabilidad y optimización. Como el código de 3 direcciones, actúa como una representación abstracta independiente de hardware que compone el programa de operaciones simples. Esto permite aplicar técnicas de optimización de manera genérica antes de generar código máquina específico, mejorando el rendimiento final sin depender de la arquitectura. La optimización y generación de código final son la clave para la eficiencia. La fase de optimización busca mejorar el rendimiento del programa sin alterar su funcionalidad, ya sea a nivel independiente de la máquina o dependiente de la máquina sobre el código objeto. Finalmente, la generación de código máquina produce un programa ejecutable cerrando el ciclo de traducción de alto a bajo nivel. En conclusión general, el proceso de compilación es un ejemplo paradigmático de ingeniería de software sistemático, donde se integran conocimientos de teoría de lenguajes, algoritmos, estructuras de datos y arquitectura de computadoras.
Comprender cada fase no solo permite entender cómo se traduce un programa, sino también desarrollar habilidades para diseñar lenguajes, optimizar código y construir herramientas de software más eficientes y confiables. Bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado la presentación. Y aquí les dejamos la bibliografía de las páginas web y videos de YouTube de donde sacamos nuestra información. Ahora sí que si quieren darse una vuelta por estos, ya que profundizan más en los temas que vimos en esta presentación. Sería todo de nuestra parte. Gracias.